Saludos y besos en el productor de glorias para Darko Kusanagi, César Calderón hasta Pachuca Hidalgo, Heriberto Segura hasta Macuspana Tabasco, saca el pozol bro, Gilberto Esquivel hasta Boca del Río Veracruz, Enrique López hasta Georgia, Adal del Rí hasta Cuautitlán Izcalli, Marco Antonio Vázquez, Dante Galvez y a Boris. A toda la banda expulsada, ahí les va una rimón de banana para que se recuperen del desgaste del inicio de semana. Y también háganse miembros del canal porque este mes la van a disfrutar sabroso. Una vez más, el tiempo nos ha dado la razón. Ya más de un año los resultados son como lo habíamos tratado en el último video de Miguel Herrera y su llegada a Tigres, donde mencionamos que evidentemente el saco dejado por Ferretti sería difícil de llenar en un equipo que muchas veces se manejaba solo, con jugadores estrellas que dominan el grupo y que tienen poder sobre los demás futbolistas. Aún así, Mauricio Culebro y toda la comitiva despedida de Cuapa trató de reformar, entre comillas, a un equipo que muchas veces se ha negado a un cambio generacional, como lo es Tigres, y a una inversión millonaria que sus dueños hacen año tras año. Culebro llegó con el machete desenvainado, corrió al Tuca y trajo a su amigo de asadas Miguel Herrera, quien quiso implementar lo mismo que hizo en América, en el banquillo. Al paso del tiempo logró ganar ciertos adeptos, pero nunca alguno como para solidificar al equipo. Tanto así que los Tigres cada día se han superado en las liguillas haciendo diferentes ridículos. El primero fue quedar eliminado por el León, quien a pesar de haberle ganado en la ida, estos le dieron la vuelta. En la segunda liguilla, Atlas los goleó en la ida 3-0, Tigres regresó, pero con una alineación indebida. Algo muy atípico en el fútbol, y luego, contra Pachuca, terminó sucumbiendo en Tuzolandia por 2-1 y con un empate final a 2, donde la tabla no les favoreció, quedándose así apenas en cuartos. Ese ha sido el pobre y pírrico camino de Miguel, que al paso del tiempo y fracaso tras fracaso ya no sabe qué hacer. Y lo único que le queda es echarle la culpa a quien sea, como por ejemplo, en su última conferencia de prensa expresó textual lo siguiente: este equipo ya se hizo viejo para jugar al fútbol, cuando irónicamente los futbolistas más experimentados fueron los que lo llevaron hasta esa posición. La realidad de Miguel Herrera es contundente y la de Tigres es pésima, pues es un hecho el que nunca podrán igualar las marcas que dejó el vetusto Ferretti, quien supo dominar un vestidor lleno de estrellitas. Y a pesar de que ellos muchas veces jugaban solos, casi siempre había garantía de resultados traducidos en títulos y protagonismo. Pero inexplicablemente hay un cierto sector que defiende a este sujeto y que seguramente argumentará que a Miguel le falta tiempo, le bailarán lo que sea. Pero para gracia de la mayoría de los aficionados, con los fracasos continuos de un técnico que es de mediano calibre en el fútbol mexicano, es casi un hecho que la última carta de Televisa para llegar al barco del Tri se ha ido por la borda. Y recordemos lo que dijimos hace meses con respecto a que si fracasaba este sujeto, la directiva de Tigres no se tentaría el corazón para darle solo un año más luego del primer torneo, y si no funcionaba, las cosas cambiarían, pues si bien se sabe que Tigres ya se hizo muy maduro en el vestidor y que sí hace falta un cambio generacional, tampoco puedes tener el cinismo de justificarte con eso para evitar ser apedreado por las críticas como lo hizo Miguel, un técnico de televisión que está próximo a caducar. Prepárate, porque este video va directo a la yugular. Es por eso que hoy te presento el sobrevalorado Miguel Herrera y Tigres, un equipo fallido que se hizo viejo. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Es real, hay técnicos en el fútbol mexicano que tienen, al igual que los jugadores de fútbol, un pseudo aparato mediático detrás de ellos. Y uno de este asqueroso clan es Miguel Herrera. Debo dejar en claro que este es el mismo modus operandi, funciona de la misma forma. Técnicos que son de la baraja de siempre,
Algunos son polémicos a lo tonto y con eso basta para que los mismos representantes de estos tengan chamba por mucho tiempo. Miguel es básicamente eso, un técnico construido por el recuerdo de aquel América del 2013, donde terminó siendo campeón, como una novela barata de Televisa. Ese circo le valió posicionarse incluso en fama mejor que los propios futbolistas. Pero Miguel vive del recuerdo y de lo poco que ha podido aportar al fútbol. Magnificado por las cámaras y los micrófonos, nunca perdió vigencia luego de ser cesado de la selección, por sacar sus frustraciones tras pegarle al narrador de fútbol de TV Apesta, y después hacerle campaña a los partidos políticos, superando su miseria cada vez más y rentándose por dinero, por morbo. Luego emigró a Tijuana por querer regresar al reflector. Exiliado en la frontera, no entregó resultados esperados, pero de alguna manera a los Hank les gustaba su estilo porque le podía vender al equipo delante de las cámaras. Llegó a liguillas, pero nunca pudo igualar lo que hizo Mohamed. Luego volvió al nido, una vez más, su amigo Mauricio Culebro, compañero de las tempestades mismas que se disolvían en los asados de fin de semana, los cuales también vendía y exhibía la marca de la carne que consumía. Miguel estaba convertido en un tipo que solo se sentaba en la banca a hacer panchos, a gritonear, y cuando el resultado no favorecía, siempre buscaba en los árbitros la excusa perfecta para lavar sus errores. Solo en su mundo maravilloso de la televisión podía pasar esto. Su subconsciente decía: yo, Miguel Herrera, nunca me equivoco. Son ellos los que se equivocan y me arrastran a sus despropósitos. Así fue la temática con América, y una vez más se encontró a un Cruz Azul que le dio vida, Same Energy, para poder ganarle a los azules, que siempre fueron el combustible perfecto para darle vigencia a este tipo. Miguel una vez más levantaba un título, pero luego todo se volvió una mafia de vestidor. Hacía lo que quería, metía a sus familiares a laborar en la empresa que años atrás había explotado en demasía su imagen. Era un tipo que adquirió mucho poder y nadie podía detenerlo. Había regresado todopoderoso hasta que una vez más su calentura lo traicionó y armó el conato de bronca con la gente de Los Ángeles. Miguel perdió la confianza en Cuapa de sus jugadores y fue cesado. Y aquí pregunto, ¿a quién vas a culpar, Miguel? Si en todos tus equipos jamás has mostrado tu talento, tu capacidad y sagacidad para dirigir. ¿Ya te diste cuenta que solo eres una farsa? Una vez más, encontraste trabajo en un equipo hecho que había logrado la mejor década de su historia. La vara estaba alta, pero Miguel, solo llegaste a prometer, a pensar que cambiarías algo que por años estaba bien cimentado. Pero en realidad, nada cambiaste, solo lo empeoraste. Te dijeron que si en el plazo de un año no funcionaba, analizarían tu estadía. Esto se veía en la cara del Papadas Locas. Estaba triste, presionado. La tercera eliminación en liguilla para Herrera es eso, una promesa que jamás se va a cumplir. Y vuelvo a preguntar, ¿a quién le vas a echar la culpa, Miguel? ¿A los penales que no te marcaron? ¿Al árbitro? ¿A la voltereta que te dio León hace casi un año? ¿Al árbitro que no te dijo que contra Atlas habías metido más extranjeros a la cancha? ¿A los viejos que se hicieron los jugadores? Te recuerdo que cuando llegaste dijiste que te dieron un equipazo, y ahora, 3 doritos después, simplemente diste a entender que estos ya no están para jugar. Y pregunto de nuevo, ¿de qué te vas a justificar ahora? ¿Qué me dicen sus paleros? En teoría, cuando en una empresa corren a un trabajador o se le termina el contrato y la compañía opta por no renovarlo, es porque sus resultados ya no tienen contentos a los patrones. Porque la persona ya no da el ancho y urge un nuevo elemento que lo haga mejor. En este sentido, se tiene que hablar de Tigres como una empresa y de Ricardo Ferretti como un ex trabajador, que llegó a este equipo a mediados del 2010 y que tras su salida a mediados del 2021 dejó 5 ligas, una copa, 3 campeón de campeones y una digna participación en el Mundial de Clubes. Sin embargo, la gente de Nuevo León ya estaba cansada de su estilo. El Tuca caducó y la gente pedía a gritos algo mejor, algo más vistoso,
algo que le cambiara el rostro al ataque del equipo, un entrenador ofensivo y que dejara atrás el fútbol medroso, aburrido y gris. El indicado fue el Piojo Herrera. En este punto, es importante decir que el Piojo por su propia boca muere, y en su primer conferencia de prensa, como nuevo timonel del club, se llenó toda la boca de cosas que, por la emoción del nuevo proyecto, por la euforia de llegar a uno de los clubes con más billete en el fútbol mexicano y donde tendría la oportunidad de rescatar la imagen de un técnico talentoso, ofensivo y espectacular, pues simplemente terminó vendiendo humo, prometiendo cosas que hasta el día de hoy no ha cumplido y parece que no cumplirá. De entrada, dijo que ofrecería resultados inmediatos, no a mediano ni a largo plazo, que el equipo al que llegaba tenía un plantel muy vasto, con el que cualquier técnico estaría deseoso de trabajar. También fue muy insistente en que venía a ofrecer buen fútbol, mandando un dardo al Tuca, quien para ese entonces aún tenía contrato, y seguía acudiendo a las instalaciones del club. Su propuesta supuestamente sería un equipo muy bien equilibrado, que atacara bien y con muchos hombres, pero que cuando no tuviera la pelota la recuperarían en el menor tiempo posible. Si contrastamos el semblante de aquella conferencia de prensa de mediados del 2021 con la última que ofreció tras la derrota sufrida en los cuartos de final contra Pachuca, el resultado es lapidario. Y no podría ser de otra forma porque el Piojo Herrera se le ha caído el telón, ni con todas sus excusas, ni con todos sus pretextos y tampoco con sus burdas justificaciones puede cubrir el monumental fracaso de su gestión. Porque hasta el momento, su mayor logro ha sido que su equipo se rompa la madre, que juegue mejor que el otro y que tenga mejores estadísticas que su rival en la noche en la que los eliminaron. Porque nadie le puede reclamar que en el año y medio que tiene Nuevo León se haya quedado fuera de la fiesta grande. Sin embargo, el Piojo tiene una de las nóminas más caras de la Liga MX. Y como bien lo dijo a su llegada, el Tuca dejó la vara muy alta. Por lo anterior, sus números no son buenos, son bastante parecidos a los que dejó Ferretti. El problema está en que al Piojo no lo trajeron para que llevara a Tigres a la liguilla. A Miguel Herrera lo llevaron a la Sultana del Norte para que hiciera campeón al equipo felino, para que lo convirtiera en un equipo vistoso, que fuera más ofensivo, contundente y que gustara más a su afición, y también para que agarrara fuerza para ser el técnico de la selección. Porque no hay que olvidar que los universitarios no jugaban mal. El Tuca no dejó un equipo en crisis porcentual o con la necesidad de una reestructuración. El problema fue que después de mucho tiempo, la idea del recambio en el banquillo fue algo muy promovido por los medios y que el Tuca siempre ha sido un ajedrecista, un tipo muy estratégico, y muchas veces eso no es lo que le gusta a los dueños de un equipo y a su afición. Después de 3 torneos, sus números dejan muchos claroscuros y un sabor a derrota, ya que en su primer torneo obtuvo 7 victorias, 3 derrotas y 7 empates, sumando un total de 28 puntos y sucumbiendo en las semifinales contra León. En el Clausura 2022 ganó 10 partidos, perdió 4 y empató 3. Nuevamente llegó hasta las semifinales, pero fueron eliminados por el Atlas en un partido donde el Piojo violó la regla de jugadores no nacidos en México e hizo un tremendo papelón. En el presente Apertura 2022 ganó 9 juegos, perdió 5 y empató 3, sumando un total de 30 puntos y quedándole a deber a su afición con lo que se venía trabajando. Porque este es su primer torneo donde no ha logrado pasar de los cuartos de final. Sin embargo, si le ponemos hielo a todo su show, a todas sus declaraciones y nos quedamos con su porcentaje de 1.73 puntos por partido, apenas consiguió subir el 0.03% más que el Tuca, quien dejó los 1.70 puntos por juego. La minúscula ventaja del Piojo en este renglón se da porque la ecuación sobre el Tuca se hace sobre 541 juegos, mientras que para Herrera en tan solo 63 encuentros disputados, por lo que aún lo hace más mediano que el Tuca. De hecho, más allá de ese pobre 0.03 porcentual en el tema de los puntos por partido, la diferencia más notoria es que el Piojo no ha podido darle orden al club. Por ningún lado se ve el equilibrio que prometió. No ha hecho a un equipo más espectacular de lo que en ocasiones solía hacer con el Tuca. Además, este equipo sigue viviendo de las individualidades. Gignac es el comandante del ataque y el que revoluciona los partidos.
El problema es que antes de la llegada del Piojo, al menos Tigres se defendía mejor. O después de conseguir un par de goles, se echaban el camión para atrás. Pero con el Piojo, ni eso. En sus intentos por cumplir con lo prometido, solo ha creado descontrol y le ha robado la identidad al equipo que confió en él. A Miguel le molestó la derrota. Eso es normal. Siempre cuando pierde, trata de excusarse. Por ahí dijo en conferencia que no iba a hablar de los árbitros porque hacerlo es regalarle dinero a la federación por aquello de las multas. Sin embargo, a Jabba the Hutt se le notaba un semblante más que triste, algo así como desesperado, con el miedo a que pronto le iban a leer la cartilla, pues por ahí le preguntaron sobre su continuidad en el equipo. Este no quiso contestar directamente, pero dijo lo siguiente: eso no te lo puedo contestar yo, me parece que está fuera de contexto. Si el equipo no hubiera mostrado nada, pues diría que no me entendieron, que no era el equipo que deseábamos. Si quieres, te siento a Culebro aquí. O sea que el Piojo nunca se equivoca, al menos eso pareciera en esa declaración, con el si perdemos es que no me entendieron los directivos. Miguel estaba contra la espada y la pared, además de frustrado, pero lo más triste que se le escuchó decir en esa dosis de desesperación que lo puso en jaque y que lo mandó al túnel de las contradicciones, pues es un tipo que literal vive del recuerdo y no del aspecto futbolístico como otros técnicos que cuando menos cambian de aires se renuevan, se ilustran y se actualizan. Miguel está estancado, pero no quiere aceptarlo. En esa conferencia de la derrota en Pachuca, Miguel dijo lo siguiente: la gente puede estar triste o molesta. Yo lo dije, a mí o a otro le va a tocar el recambio generacional de este equipo, que ya ganó todo pero se volvió viejo. La gente se molesta porque sacas a uno u otro, pero a alguien le va a tocar. Ojalá pueda dar resultados, pero me va a tocar cambiarlos. Si no es a mí, es al que venga. Habrá un cambio generacional. Gignac no es eterno. Hoy lo veo y tiene una actitud extraordinaria, pero no es eterno y en algún momento dado tendrán que retirarse, irse. Yo o el técnico que venga tendrá que pensar en todo eso que hay que cubrir y la gente no le suena. En su declaración, primero que nada habla de algo que es normal en un equipo de fútbol. En algún momento tendrá que haber un cambio generacional, pero eso no lo justifica del mal planteamiento táctico, no solo de este juego sino de varios partidos atrás. Nunca hubo una mejoría significativa en Tigres, tanto así que se conformaron con llegar al repechaje donde dependieron de un solo jugador para avanzar a la liguilla. Ahí es donde viene el otro punto, sobre Gignac, donde admite que es el jugador que le movía al equipo, dando a entender que no solo eso, sino que la gente debe acostumbrarse a que este tipo de futbolistas no son para siempre. Pero lo más absurdo es cómo cambian las responsabilidades al decir que el equipo ya se hizo viejo para jugar al fútbol. Yo pregunto, ¿había necesidad de decir algo que sabemos que pasará? ¿Se necesita comentarlo para poder justificar la ineptitud en la banca? Esto es el pan de cada día, con este tipo de personajes quienes, agrandados aún por su recuerdo, piensan que la gente y la afición no se da cuenta del paupérrimo trabajo que desarrolla. Miguel se excusa que Tigres ya no puede jugar al fútbol al 100% por la edad de los mismos futbolistas que muchas veces le sacaron el barco a flote. Pero pregunto, ¿y los refuerzos de Miguel como Sebastián Córdoba, dónde están? Porque en muchos juegos dejó en la banca a Bigón, quien venía subiendo de nivel con el Tuca. ¿Qué hubiera pasado si Tigres avanza? ¿Hubiera dicho lo mismo? ¿Por qué no le comentó eso de la edad a los directivos? ¿Por qué lo dice solo cuando le va mal y ya no sabe qué hacer? A Miguel le hace falta una dosis de humildad, de bajarse de la nube en la que sigue trepado y carente de adeptos, como para presumirlo. Debería pasarse un rato a sentir el termómetro de la afición, que ya lo quiere fuera porque simplemente es un técnico más del montón, quien aún goza de ese aparato mediático, solo que ahora parece que ya lo tiene en su contra. Hace mucho, pero mucho tiempo, en el fútbol,
hubo un técnico que llegó a ser una gran promesa, que en sus inicios se podría haber considerado como el alumno más adelantado y fiel a la escuela del volpismo. Y a pesar de que en sus primeros años no gozó de los privilegios de haber conducido un equipo con reflectores y con una cartera tan jugosa que pudiera darle a una de las mejores plantillas, Miguel Herrera se posicionó en el fútbol mexicano como un técnico que le dio un poco de frescura al desgastado carrusel de entrenadores en el fútbol mexicano en ese entonces. Sin embargo, es importante señalar que desde sus inicios y hasta la fecha, el Piojo nunca ha sido la panacea que intentan vender los medios. Vale la pena echarse un brinco en su archivo de estadísticas, donde se puede apreciar que su porcentaje como entrenador siempre ha sido bastante mediano. Su porcentaje en puntos por partido es el siguiente. Con Atlante, del 2002 al 2004 estuvo en 1.51. En Monterrey, de 2004 a 2007 lo dejó en 1.47. En los 6 meses que estuvo con el Tibu, tuvo un promedio de 1.13 puntos por partido. Con los Tecos, de 2008 a 2010 dejó esa escala en 1.20. En su segunda etapa con el Atlante, dejó en el 2011 este renglón en 1.31. Después tuvo su periodo más exitoso en su primera etapa en el nido, pues de enero del 2012 a finales del 2013 alcanzó un porcentaje de 1.84. Después con la selección mexicana continuó con esa inercia al generar un promedio de 1.81. Posteriormente, sus números se cayeron de forma estrepitosa, ya que de enero del 2016 a junio del 2017 dejó en Tijuana un promedio de 1.57. Estos números los levantó ligeramente en su regreso al nido, ya que en su segunda etapa, en julio del 2017 a diciembre del 2020, obtuvo un promedio de puntos por partido de 1.74. Justamente 0.1 más que su actual 1.73, que ha logrado en Tigres. Es en este momento donde se tiene que hacer un pequeño paréntesis a los números y plantear que el Piojo siempre ha vivido de su fama, a pesar de que en el terreno de juego las cosas son distintas. Por ejemplo, todo el mundo recuerda al Colorado Herrera, aquel que levantaba a los rivales con sus enérgicas barridas, que tras calentarse un poco reventaba al que se le pusiera enfrente, y al final se le quedó un estigma de lateral cañero rudo y difícil de eludir. Sin embargo, es importante mencionar que nunca fue un jugador dotado de técnica ni mucho menos un lateral recordado por su llegada y sus centros. De hecho, el Piojo fue un jugador bastante limitado que sobresalió por su carácter y enjundia. Y esto mismo pasa con su faceta de entrenador. El Piojo vive de la fama de ser un timonel ofensivo, vistoso y agradable al espectáculo, pero la realidad es totalmente diferente. Herrera es un tipo conflictivo, problemático, que suele tener broncas con algunos de sus futbolistas, que de forma recurrente se mete con el arbitraje y que nunca acepta que perdió por los malos planteamientos, porque sus equipos no logran implementar las propuestas que tiene en mente y sobre todo, porque es un entrenador que se ha salvado el pellejo y que ha conseguido más de lo que merece gracias a las individualidades y a las figuras de sus equipos. Obviamente, todo esto pasa al amparo de la crítica y donde la mayoría de los medios paleros hacen mutis. Y es muy probable que en este punto se encuentre el punto de inflexión en el tema del Piojo Herrera. Pues como bien dijimos al inicio, es un tipo que vive de su fama y de lo que se dice de él. Pero pregunto, ¿quién se ha encargado de hacerle esta fama? ¿De dónde ha salido que él era un defensor aguerrido? Que en la actualidad es el alumno más fiel a la escuela del bigotón y que es un entrenador que propone un fútbol ofensivo vistoso, lucidor y agresivo. La respuesta es más que sencilla, de los mismos medios paleros que tanto le han consentido. Es probable que Miguel Herrera viva en una realidad inventada por su aparato mediático, que desde su estancia en el nido y hasta la fecha ha sido un tipo muy cercano a sus directivos y a la prensa deportiva. A esto se tiene que agregar que el Piojo no conoce la autocrítica, nunca ha podido aceptar su responsabilidad al 100% en sus fracasos. Siempre culpa al arbitraje, a la liga, a las condiciones del campo y su cinismo. Ha llegado tan lejos que también le ha aventado la bolita a sus jugadores. El problema es que en la actualidad ya no es el técnico que le dio nuevos bríos a un águila en decadencia, y mucho menos es el tipo ganador y carismático que aparecía en los comerciales promocionando a la selección.
Esas etapas de luminaria de Televisa se acabaron y después de 1 año y medio, sin resultados en la Sultana del Norte, ya no puede vivir de sus pocos años de éxito. Luego de haber sido eliminado por Pachuca, de haber responsabilizado a la edad de sus jugadores, de haber evidenciado que no sabe cómo plantear una fase final y que es un tipo que espera que su plantilla le resuelva todo, Miguel Herrera ha quedado expuesto como lo que realmente es. Un tipo al que le fue muy bien mientras Televisa lo convirtió en una de sus estrellas, que el público conectó con su imagen bonachona mientras anunciaba cualquier producto que le pidiera la televisora y la Femex Food. Sin embargo, desde que Tigres lo puso en el banquillo, no ha podido dar el ancho. No ha logrado darle identidad a su equipo, no los volvió más ofensivos, no los ha hecho jugar mejor y no les ha cumplido todo lo que les prometió. Pero eso sí, se sigue robando el show en las conferencias de prensa y desde su llegada a Nuevo León ha dado de qué hablar por sus asados, por la relación bipolar con sus jugadores, por las controversias en las que se ha metido y por su mala gestión. Pero la afición y los analistas, que no ocultan la verdad, saben que el Piojo es una estrategia sin resultados, sin proyecto, sin mística, sin actualización, y que sigue viviendo del lente de una cámara cada día más desgastada. Pero dime, ¿para ti qué significa el Piojo Herrera? ¿Es momento de bajarlo de su nube y ponerlo en los técnicos del montón en México? ¿O hay que seguirle consintiendo porque es un gran estratega? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, de hacerte miembro del canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.